Hola comunidad ICIP, ¿sabías que la interpolación IDW permite realizar la estimación de valores de las celdas y promediar los valores de los puntos en la vecindad de cada celda? A continuación, se mostrará cómo aplicar este proceso de interpolación para obtener isotermas máximas y mínimas en la provincia de Paucartambo. Para el desarrollo de este ejemplo vamos a trabajar con dos capas vectoriales. Dentro del catálogo desplegamos el ejemplo 5 de la sesión 6 y dentro de archivos utilizados data tenemos una capa de tipo puntual correspondiente a las estaciones de Paucartambo. La agregamos dentro de nuestra área de estudio y posterior a ello también agregamos la capa de la delimitación de Paucartambo. Aquí podemos observar nuestra área de estudio con todas las estaciones que presenta. Vamos a abrir la ventana atributiva de las estaciones y observar la información que contiene. Tenemos el tipo de shape puntual, una codificación para cada una de las entidades. También tenemos el tipo de estación a la que pertenece, en este caso tenemos hidrométrica y climática, una codificación de la subestación, el tipo de subestación, en este caso tenemos limnigráficas, climáticas principales, pluviométricas y climáticas ordinarias. La codificación de la estación, el estado actual, en este caso algunas se encuentran funcionando, otras se encuentran paralizadas y otras están cerradas. También tenemos el año inicial de cada una de estas estaciones y el año final en el que han tomado datos algunas de ellas. El instituto que lo opera para todas de ellas es CENAMI y tenemos algunas que están asociadas al río Paucartambo. También tenemos el nombre de cada estación así como su codificación. En los dos últimos campos observamos la temperatura máxima y temperatura mínima. Estos campos son los que nos importan a nosotros para poder realizar nuestra interpolación. Vamos a cerrar la tabla atributiva y vamos a crear la interpolación para cada uno de estos campos, para la temperatura máxima y para la temperatura mínima. Nos dirigimos a Art Toolbox, desplegamos las herramientas de Spatial Analysis Tools y desplegamos también las herramientas de Interpolation. Vamos a elegir el método IDW, damos doble clic. Nuestra capa de entrada van a ser las estaciones de Paucartambo y en este caso primero vamos a crear para las de temperatura máxima, luego vamos a realizar otro procedimiento igual pero para temperatura mínima. Dejamos por defecto el raster de salida y el tamaño de las celdas. Nos dirigimos a Environments y vamos a geoespacializar o definir la extensión de nuestro proceso para que nos salga un resultado óptimo en base a la delimitación del distrito de Paucartambo y no nos salga un raster que tenga espacios vacíos o que sea mucho más de la extensión. Vamos a elegir como extensión el layer o capa de Paucartambo y también en Raster Analysis desplegamos y le vamos a aplicar la máscara en base a Paucartambo. Le decimos OK. Nuevamente OK y esperamos a que se realice el proceso de IDW. Aquí ya está aplicado, solo tenemos que cambiar la simbología de Paucartambo para observarla o en dado caso no la quisieran cambiar, simplemente desactivan esa capa. Nosotros la vamos a cambiar, vamos a elegir un color de relleno vacío, es decir, ningún color. Y en el borde vamos a aplicar rojo con un grosor de 2. OK y automáticamente observamos la delimitación de Paucartambo y el raster correspondiente a la temperatura máxima. Interpolación en base a la temperatura máxima. Vamos a cambiar su nombre, damos doble clic y se va a aperturar una nueva ventana. En la pestaña de general vamos a colocar aquí temperatura máxima, aplicar y aceptar. Ahora vamos a realizar el mismo procedimiento pero para el campo de temperatura mínima. Elegimos nuevamente la herramienta IDW. Ingresamos nuestra capa puntual de las estaciones y en Z vamos a elegir temperatura mínima. Nos dirigimos a Environments, Processing Extend, extensión de procesamiento en base a la capa Paucartambo y en Raster Analysis que realice una máscara en base a Paucartambo. OK nuevamente, esperamos a que se procese y automáticamente esta se ha creado. Aquí vamos a cambiar el nombre a temperatura mínima. Pueden hacerlo directamente desde aquí, seleccionando solo un clic, o si no pueden abrir su ventana de propiedades y desde general cambiar el nombre. Entonces ya hemos obtenido nuestros dos resultados de interpolación usando el método IDW correspondiente a
las estaciones de Paucartambo en base a nuestra área de estudio de Paucartambo. Aquí podemos observar, por ejemplo, que el de temperaturas mínimas, la interpolación, se muestra, podríamos decir que de manera inversa al de temperaturas máximas. Aquí tenemos los valores en temperaturas mínimas, los valores mínimos sobre estas zonas verdes, luego siguen los valores intermedios, las tonalidades de amarillo, y valores máximos, aquí esta zona, tonalidades de marrón y rosado. Y en temperatura máxima, los valores de temperatura mínimo se presenta aquí y aquí, los intermedios sobre esta zona, y los máximos se encuentra toda esta zona. Entonces, muestra resultados diferentes. En este caso podríamos decir que el más apropiado para representar nuestra zona sería lo correspondiente a temperaturas máximas, ya que podemos observar una gran variación entre las zonas, mientras la de temperaturas mínimas se localiza solamente o mayormente en zonas de temperatura intermedia. Entonces nosotros trabajaríamos con temperaturas máximas y podemos exportar esta capa. Damos en Data, Exportar Data. En este caso elegimos nuestra carpeta de salida dentro del nivel avanzado, sesión 6, ejemplo 5, resultados. Seleccionamos la carpeta, agregar, y aquí vamos a elegir temperatura máxima.tif. Verificamos que el formato sea TIFF y salvar. Nos dice si queremos exportarlo dentro del mapa, sí. Y aquí ya tenemos nuestro resultado. Lo único que nos faltaría es simbolizarlo. Nos dirigimos a propiedades. En Stretch podemos cambiar la paleta de colores, elegir una que se asemeje a la que estaba aplicada, por ejemplo esta, aplicar, aceptar. O también podemos ir a propiedades y utilizar las clasificaciones. En este caso habían 9 clasificaciones. Elegimos la misma paleta de color. En este caso la paleta de color, esta, aplicar y aceptar. Entonces de esta manera ya tenemos nuestro raster almacenado dentro de nuestras carpetas con las que estamos trabajando. En este caso aquí se encuentra dentro de resultados.